Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigos míos de Vida Saludable, un programa más como cada fin de semana y hoy día justamente desde las instalaciones de Clínica IMEC. Nuestro invitado el día de hoy es el traumatólogo Patricio Soler. Gracias Doc, podía estar con nosotros, además de una especialidad tan importante como es el tema de las rodillas, así que hay de todo para hablar acá, hay enfermedad, hay mito y todo, porque sí. hay buen material aquí para conversar. Doc, gracias a usted. Agradecido porque está hoy día siendo parte de nuestro programa, algo que ya lo hemos estado haciendo hace bastante rato, y parto diciendo como siempre que es un programa que lo tratamos de hacer entre todos, sobre todo con profesionales como ustedes, porque definitivamente queremos llegar a la comunidad, aclarar dudas, que conozcan de las enfermedades, los tratamientos, y definitivamente hoy día más que nunca en tiempo de pandemia necesitamos más estar cerca de lo que es la salud, definitivamente. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver si algo podemos compartir. Sin duda. Antes que entremos al área para hablar de las rodillas, ¿cómo ha vivido esta pandemia? ¿Cómo ha vivido algo complicado para todos y que, como dijo alguien por ahí, nadie nos enseñó a vivir en pandemia? Sí, muy complicado el tema y sobre todo nos ha golpeado duro a Magallanes. No solamente por la situación de salud, sino la situación económica. Así es. Que ha sido un gran tema y la cuarentena ha complicado a todas las fuentes laborales, a todas las familias. Y eso es algo muy negativo en realidad, que seguramente va a dejar secuelas por mucho tiempo. Aparte de la salud, por supuesto, tiene otras aristas que es el tema de salud mental, muy complicado también, y el tema económico para la gente que depende de un trabajo y que en este momento no lo puede, depende de una actividad y no la puede desarrollar. Así es. Así que bueno, es súper lamentable y esperemos que este 2021 se venga mejor. Sin duda. Bueno, personalmente nos ha afectado a todos, o sea, me ha afectado también a mí, pero nada, pues hay que tener la entereza para seguir adelante. Y por lo menos aquí en Clínica IMED hay un protocolo, hay normas que se establecieron para la entrevista con el paciente que sea más segura, así que por lo menos se ha trabajado harto en eso para contribuir a esta situación difícil de salud en la región. El otro día hablábamos justamente con el jefe médico de la Clínica IMED y con Marco Holguín, y definitivamente todos los protocolos que se han adoptado acá en Clínica IMED para la tranquilidad de la gente, porque definitivamente igual, como decíamos ahí, uno en sus casas, enfermo, tiene miedo de repente de ir a la asistencia médica, a un lugar donde va mucho público por temor a contagiarse, porque es así, más allá de que ustedes acá decreten definitivamente que eso no es así, que están todos los protocolos, pero la gente por supuesto. Tiene temor. Sí, lo ideal es acudir solamente si es necesario, tanto a los servicios de urgencia como a las consultas médicas. Sin duda. Doctor, entremos al área, la especialidad de rodilla. ¿Qué lo llevó a especializarse en rodilla? Buena pregunta. En realidad, bueno, no lo sé. Yo cuando estaba haciendo la residencia de traumatología vi harta rodilla, pero definitivamente no. La rodilla en la escuela de posgrado, en la beca de traumatología o residencia de traumatología, no es un área que se explote tanto y que se desarrolle tanto. En realidad, hasta el día de hoy es bien deficiente, por decirlo menos, en todas las becas de traumatología a nivel nacional. Históricamente se le ha dado mucho más importancia a lo que es la patología de cadera, pero se ha visto que en la salud mundial la patología de rodilla en este momento está duplicando o triplicando lo que es la patología de cadera,
Mira. Y bueno, de alguna manera cuando yo me desarrollé como traumatólogo general, tuve un par de años hasta que me empecé a interesar de a poco en el tema rodilla, pero bueno, eso significó hacer los estudios correspondientes como para empezar a dedicarme a este tema. Claro que sí. Esto o sea, está un poco ajeno a veces a lo que es la traumatología general o el ortopedista general, porque es una patología compleja que requiere de más preparación. Claro que sí. Cuando hablábamos de rodillas, ¿a qué nos referimos, doctor? ¿Qué son las rodillas? Bueno, la rodilla es una de las principales articulaciones del cuerpo, que consta de 3 compartimentos básicos: la parte, por decirlo así, femorotibial externa, femorotibial interna y la femoropatelar. Es una articulación que es muy estable de por sí, por lo tanto depende mucho de la estabilidad de los ligamentos, de las partes blandas, de los meniscos, de los músculos, de los tendones. Entonces, además que es una articulación que está sometida a mucho estrés, a diferencia de la cadera, que en general la cadera es más congruente, está envuelta por un cotilo, por lo tanto biomecánicamente es más estable. En cambio la rodilla, como decía, es más inestable y está sometido a movimientos más estresantes, como aparte de la flexión y extensión, es los movimientos de pivote o de rotación que tiene la rodilla, y eso la hace que sea más vulnerable a las lesiones. Claro que sí. Cuando sentimos los dolores de rodilla, bueno, ahí aparecen varios síntomas, varias alternativas. Vengo de donde usted y tengo un dolor de rodilla. ¿Qué es generalmente lo primero que se hace en ese sentido? ¿Perdón? Cuando yo voy a donde usted y le digo, vengo con un dolor de rodilla, más que de repente pueda aparecer una hinchazón, sí. ¿Qué es lo primero que se hace? Porque podrían aparecer varios problemas, varias situaciones. Sí, la verdad es que cuando de repente la gente me pregunta, no sé, por redes sociales, que mis redes sociales son bastante abiertas en realidad, ¿qué debe hacer o qué se puede sospechar con un dolor de rodilla? La verdad es que es casi imposible de contestar porque, bueno, punto uno, depende del grupo etario al que estamos enfocándonos. No es lo mismo un paciente menor de 35 años que un paciente mayor de 50 años. Son patologías absolutamente distintas. Y después, por supuesto, la actividad deportiva, si hacen un deporte, en fin, o sea, va desde una gran gama de lesiones de rodilla o de causas de dolor de rodilla, que pueden ir desde una tendinitis a un problema del cartílago, un problema de inestabilidad de la rótula, que es muy frecuente en el sexo femenino. En un grupo etario jóvenes también están todo lo que son las lesiones meniscales, demasiado frecuentes, las lesiones ligamentosas, claro. Ligamento cruzado anterior, colaterales. Harto los deportistas esos, ligamentos cruzados. Sí, claro, es muy frecuente, y después llegamos a la etapa un poco más avanzada, donde están las patologías degenerativas, y ahí es otro capítulo de la patología de rodillas. La rodilla tiene como grandes tópicos, claro, sí. Lo que es la cirugía, o sea, lo que es la patología deportiva, por decirlo así, y la patología degenerativa que se da en pacientes. Entonces, claro que sí. Esas cosas hay que tenerlo en cuenta al evaluar un paciente. Sin duda que con el correr del tiempo hay un desgaste. Sí, y por lo tanto absolutamente, sí. Las situaciones son diferentes. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en la rodilla? Bueno, depende del grupo etario. Hay que dividirlo en dos. En el grupo etario mayor, obviamente la patología osteoartrósica, que en el fondo significa un desgaste. Un desgaste. Que puede ser a cualquier nivel, de nivel de cartílago, hay lesiones degenerativas de menisco, mucho en pacientes sobre 50 años, y las lesiones artrósicas de frental. Y cuando son pacientes jóvenes, la patología, si es un deportista, la patología más frecuente es la patología meniscal y ligamentosa, claro, sin duda. Claro que sí. Doctor, también, digamos, en el movimiento, en el tema laboral de muchos trabajadores que justamente no tienen que ver con el deporte, también se producen lesiones en eso. Sí, está claro, están todos los accidentes de trabajo y los accidentes de trayecto, que eso lo cubre otra ley. Y por lo tanto, ser accidente, eso significa que hay un evento traumático, por lo tanto va desde, como ya decía, desde lesiones traumáticas de
ligamento, menisco y las fracturas, obviamente, y son patologías complejas porque en el fondo se supone que son de más alta energía. La fractura de rótula o platillos tibiales son lesiones gravísimas y de compleja solución, y eso todos van dentro de lo que se puede decir que son accidentes laborales, o sea, claro. es otro tópico en realidad, de la medicina. Claro que sí. Doctor, cuando hablamos de lesiones de deportistas, ahí ya entramos a hablar de los ligamentos, sí. Lo que hablábamos, eso. Hace mucho tiempo, obviamente, los futbolistas que producían lesiones de ligamentos cruzados y todo ese tema, había que irse directamente a Santiago prácticamente. Sí, claro. ¿Hoy día lo podemos hacer acá, eso? Sí, claro. O sea, hay dos sistemas, digamos, lo que es el sistema público y el sistema privado. Afortunadamente se pueden hacer en ambos sistemas. Claro. En el sistema público, donde yo trabajo hace más de 15 años, se hace y se desarrolla todos estos tratamientos. Y en el sistema privado también. Bueno, antiguamente la gente también viajaba mucho, pero era porque los avances más que nada estaban en Santiago, en la capital, por una cosa técnica, un desarrollo médico y tecnológico que estaba más avanzado en Santiago que acá, y por lo tanto los tratamientos que se hacían acá eran que era lo que se hacía en esos tiempos. Yo no estoy diciendo claro. que estaba mal, o sea, yo creo que en esos tiempos Pero éramos más limitados en ese sentido, ¿no? Sí, porque más hay lento. que considerar que de partida la tecnología va de la mano, sí, con el desarrollo de la medicina, y antiguamente no habían no había muchas formas de hacer los diagnósticos excepto el examen clínico, físico, y ahí se escapa un gran porcentaje de lesiones que se le pueden ir al médico clínico. Y hoy en día contamos con resonancia, con escáner, exámenes que son mucho más acuciosos en el diagnóstico y por lo tanto ya avanzamos en lo que es por lo menos el diagnóstico. Y después el tratamiento ha ido de la mano con el desarrollo de la medicina, y hoy en día por lo menos aquí en Punta Arenas se hacen toda la cirugía de rodillas. O sea, hoy día estamos a la par. Sí, absolutamente a la par. No hay ningún tratamiento que nosotros podemos decir no se hace aquí, se hace en otro lado. Personalmente, en mi experiencia, yo participo mucho en lo que es las sociedades científicas, la ISACO, la ESCA, son organizaciones internacionales de cirugía de rodillas, el Comité Chileno, de rodillas de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la CHOT. Y por lo tanto puedo asegurar que los tratamientos que se hacen aquí son los mismos que se hacen en cualquier lado. Claro que sí. Hablábamos, doctor, de los ligamentos cruzados, pero definitivamente la gente va a decir, pero ¿qué son los ligamentos cruzados? Uno que ha estado involucrado en el deporte lo entiende, pero explíquenos para la televisión, para la comunidad, ¿qué son definitivamente cuando llegamos al problema de los ligamentos cruzados? Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Podría decir que la rodilla básicamente tiene muchos ligamentos, pero para que la gente entienda, hay como 4 ligamentos que son más o menos lo importante. Los 2 de afuera, que son los colaterales, el interno o el externo, y los 2 internos, que son ambos cruzados. Uno es el cruzado anterior y otro es el posterior. Y estos ligamentos cruzados, especialmente el ligamento cruzado anterior, tiene una importancia que es fundamental en la estabilidad anterolateral de rodilla. En otras palabras, para que la rodilla no se salga de su lugar. Claro. Entonces, cuando hay un traumatismo que involucre pivote, eso significa dejar el pie fijo en el suelo y girar con el cuerpo, o cuando hay un traumatismo deportivo, por ejemplo, o accidente laboral o accidente de tránsito, sí, donde el pie queda fijo, no hay rotación, pero hay un peso que se va y cae sobre la rodilla, la rodilla sí, se tuerce, sí, sí. Los ligamentos se pueden romper, además de otras estructuras, y en una primera instancia el paciente siente la rodilla muy hinchada, siente mucho dolor, pero es un ligamento que es muy traicionero, porque estoy hablando básicamente del cruzado anterior, porque el paciente a los 2-3 días ya se empieza a sentir mejor,
y la verdad es que el paciente después puede caminar, incluso puede, si le gusta mucho el deporte, puede vendarse, lo que es muy habitual, lamentablemente, en los pacientes se ponen una rodillera, una venda elástica y vuelven a jugar la pelota. Claro. Pero el daño ya está, entonces si no se hace el diagnóstico, después este ligamento le va dando fallos a la rodilla, le va dando inestabilidades y va rompiendo los meniscos, va rompiendo el cartílago y eso es más complejo todavía. Se va deteriorando definitivamente todo. Se va deteriorando. Entonces, los ligamentos cruzados, en el fondo, para responderte a la pregunta, son ligamentos que son internos de la rodilla y tienen mucha importancia en la estabilidad. No obstante, este ligamento que el cruzado anterior es el más frecuente. Se dice que más o menos la frecuencia es 25 por cada 100.000 habitantes por año, pero esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, probablemente esto haya aumentado. Son lesiones que no son incapacitantes de un principio, pero son muy perjudiciales. Es como la diabetes, es una enfermedad silenciosa. Si no se detecta a tiempo y se realiza el tratamiento que corresponde, puede causar serios daños después a mediano plazo. Claro que sí. Doctor, muchas veces nos ha pasado a todos, yo creo que la gente en su casa también, cuando se nos hincha la rodilla y muchas veces detectan el líquido en la rodilla. ¿A qué nos referimos esas circunstancias? Bueno, se me quedó, antes de contestar la pregunta, se me quedó algo en el tintero. Yo creo que es importante que explicar también a la comunidad de que en una lesión deportiva, más que la lesión del ligamento, es mucho más importante las lesiones meniscales que pueden estar asociadas. La gente tiene como mucho temor o mucho pavor cuando hablan de que se le rompió el ligamento. El ligamento no es tanto problema porque uno lo reconstruye, hay que hacerlo de nuevo. El problema es que cuando esa lesión va acompañada, muchas veces, más del 30-40% de las veces va acompañada de una lesión de menisco. Si esa lesión no se trata, y generalmente esa lesión puede ser reparada, si no se repara o se saca el menisco por A, B o C motivo, ese paciente va a tener un pésimo pronóstico, pésimo, porque aunque tenga el ligamento muy bien, el menisco es difícil de reconstruirlo, de hecho no se reconstruye. Se puede reparar en algunos casos, o cuando está muy avanzado el daño, a veces existen sustitutos como los implantes, los trasplantes meniscales, pero son palabras mayores y es mucho más difícil abordar una lesión meniscal que en un paciente joven que el ligamento. El ligamento uno lo puede operar, se puede volver a romper. Lo puede recuperar de cierta forma. Se puede volver a romper, uno lo puede volver a hacer por segunda vez, se puede volver a romper, lo puede hacer por tercera vez, pero muchas veces se rompe por otros factores asociados como son los ejes, que para eso hay un examen que yo pido mucho, que es la teleradiografía, que es una radiografía simple que ve los ejes por donde está pasando el peso del cuerpo. Si eso está alterado, la reconstrucción ligamentaria está destinada al fracaso, o si no se realiza una reparación meniscal cuando se tiene que hacer. Los meniscos también contribuyen mucho a la estabilidad de la rodilla, por lo tanto un ligamento reconstruido, si no está asociado a una reparación meniscal, ese ligamento va a estar sometido a un estrés biomecánico más grande que lo habitual y está destinado al fracaso. Entonces son lesiones meniscales que son muy complejas. Claro que contestando un poco la pregunta del líquido. Pero, antes que me hable del líquido. Volvemos años atrás, Luz. Operarse los meniscos era estar 5 o 6 meses. Hoy día eso ciertamente, eso hemos avanzado harto. Sí, no, o sea, absolutamente. Antiguamente, bueno, de partida no había forma de hacer el diagnóstico con imágenes. Era el diagnóstico clínico que tenían los médicos. Y después, al momento de tratarla, aparte que uno no tenía una imagen, el tratamiento era cirugía abierta, que se abría la rodilla con un corte más o menos 7 centímetros y se sacaba el menisco completo. Pero eso era hace muchas décadas, en realidad eso está súper demostrado que el menisco no se tiene que tocar, el menisco no se debe sacar, pero era lo que se hacía en esos tiempos, eso se hacía a todo nivel. Pero hoy en día se sabe que el menisco no se toca, no se saca. Mira. El menisco, lo ideal es ojalá nunca operarlo, y si hay que operarlo ojalá es para hacer un proceso o una cirugía reparativa en lo posible, y solamente sacar cuando sea estrictamente necesario, cuando no se pueda reparar.
De hecho, las lesiones meniscales de los pacientes de más de 50 años, yo evito sí o sí operarlos, porque se da también, me pasa que se ven pacientes que por alguna dolencia se hacen una resonancia de la rodilla, y el radiólogo es normal que informe que hay es lo clásico, por ejemplo, una rotura del cuerno posterior del menisco medial, que es algo frecuente. Y muchas veces el cirujano o el traumatólogo dice, sabe que hay que operarle, hay que hacerle una artroscopía, que la gente le dice el láser, claro, el láser, claro, sí, el láser, sacar el sí. menisco. Pero eso es un error gravísimo, porque estas lesiones que yo le digo que son degenerativas, o sea, son lesiones degenerativas que están en todos los pacientes, en toda la población, más de 50 años, tenemos lesiones que son degenerativas del menisco, que el radiólogo informa lo que ve, no dice qué tratamiento hay que hacer. Claro. Entonces están nosotros en aplicar un buen tratamiento, pero esas lesiones no se tienen que operar, porque de operar sacamos un amortiguador y un estabilizador de la rodilla. Correcto. Y eso, como lo digo, o sea, está destinado a una artrosis rápidamente a mediano plazo, o un síndrome de post-meniscectomía. Y es un dolor de cabeza tener que enfrentar pacientes que ya han sido operados y se les ha sacado menisco. No es fácil de solucionar eso. Me imagino. Los meniscos gelá, tocarlo en casos muy extremos. Y bueno, contestando tu pregunta, ahora sí el tema de hoy en día las cirugías meniscal son cirugías mínimamente invasivas, ya no se hacen cirugía abierta, se hacen con una camarita que es el artroscopio, pero idealmente ojalá no tocar el menisco, es lo ideal. O sea, y cuando hay una lesión que se pueda reparar, hay que repararlo. Hoy en día hay muchísima tecnología que se pueden reparar los meniscos, y en pacientes que tienen que tenemos un poco más de edad, ojalá no tocar los meniscos. Perfecto. Y con respecto al líquido, bueno, el líquido es como, yo siempre digo a los pacientes, el líquido es como, es solo un síntoma. Es como la fiebre en el niño chico. Perfecto. O en un bebé. El bebé tiene fiebre, la mamá no sabe si le duele la garganta, el oído, o un problema abdominal, o una neumonía. Sabe que el bebé está con fiebre y llora y se siente mal. La mamá le da un paracetamol y la fiebre se le pasa. Pero eso no significa que está tratando la enfermedad, es un síntoma. El líquido es lo mismo, el líquido dice que algo hay funcionando mal dentro de la rodilla, pero no nos dice qué es. Claro. Y ahí hay que estudiarlo. Y antiguamente el líquido se sacaba, sí. Pero el líquido, eso es otro mito, el líquido no se saca, porque así como se produce el líquido se va al otro día solo con reposo, frío y antiinflamatorio. Mira. El líquido, que sean casos muy extremos o cuando hay que estudiar el líquido, hay que sacarlo, pero si no, idealmente no hay que estar puncionando las rodillas, porque el riesgo de producir después una infección son mayores. Doctor, cuando hablamos de las artritis de la rodilla, ¿a qué nos referimos? Que la artritis es otro tópico de la medicina, porque la artritis significa inflamación de una articulación. Eso es una artritis, a diferencia de la artrosis, que es desgaste de una articulación. Claro. Entonces la artritis muchas veces hay que pensar que tienen un apellido, es decir, artritis ¿qué? Artritis infecciosa, artritis reumatoidea, que es una enfermedad de otra índole, una mesenquiopatía que es del reumatólogo. Está la artritis psoriática, está la osteoartritis, que es una mezcla entre inflamación y desgaste, porque la artritis es solo inflamación. Entonces es un término muy vago, en realidad, que está un poco manoseado. Está la artritis reumatoidea, por supuesto, que es muy frecuente en Magallanes, pero que es una patología reumatológica. Ahora, lo que pasa es que las artritis, independiente del apellido que tengan, muchas veces causan un daño y un deterioro irreversible en las rodillas. Y es ahí donde tenemos que participar nosotros como especialistas y hacer los tratamientos, lamentablemente a veces cirugías protésicas, eso. Pero la artritis es inflamación de rodillas. Mientras hablábamos de la rodilla, me estaba acordando de un mito magallánico, cuando decían los antiguos tíos, abuelos, me duele la rodilla, va a nevar, algo muy usual en Magallanes. ¿El frío nos complica harto?
Sí, por supuesto, el frío complica, porque en el fondo hay varios receptores nerviosos en la rodilla, no solo no en el cartílago, el cartílago no tiene terminación nerviosa, sino que el hueso subcondral, que es lo que está por debajo del cartílago, y es muy sensible a los cambios de temperatura, y la gente habla como del barómetro que le duele las rodillas cuando va a cambiar el tiempo. No hay una explicación científica del por qué, pero en el fondo hay teorías, pero que en el fondo sí apoyan de que en el fondo se produce cierto malestar cuando hace frío, sí. Las bajas temperaturas. Doctor, lo más complicado que ha tenido usted, no sé, en cirugía de rodillas, ¿qué ha sido lo más complicado que ha vivido? Yo creo que la cirugía más compleja de rodillas son las cirugías protésicas de rodillas, cuando estas se han complicado por A, B o C motivo y hay que cambiarla, y sobre esta revisión que se llama el cambio, por A, B o C motivo hay que volver a revisarla, hay que volver a cambiarla. Y claro, ya son prótesis especiales, carísimas, que son complejas técnicamente de hacerla. Afortunadamente se hacen acá en Magallanes, pero eso es lo más complicado cuando son complicaciones de una cirugía protésica y el paciente ha tenido alguna complicación. Claro que sí. Si la rodilla fuera un vehículo, ¿cómo lo mantenemos a esta rodilla para no llegar a todos los deterioros que son inevitables algunos? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que eso es una de las bases de la vida saludable en la rodilla. Lo más importante que está al alcance del paciente es el peso. Cuidarse. Esto es algo que es pura mecánica o física, que la rodilla responde a las fuerzas del peso, en Newton, en fuerza de reacción, hay harta física, y por lo tanto cada vez que el paciente sube una escalera, baja una escalera o tiene un par de kilos de más, la rodilla sufre mucho. Entonces lo ideal es mantener un peso adecuado. Y lo otro es que el deporte es súper bueno, nos hace bien a todos mentalmente, cardiovascularmente, las endorfinas. Hace muy bien, pero igual el cartílago se va dañando estos microtraumatismos. Se pasa la cuenta igual. El deporte es bueno, pero es inevitable no hacer deporte, porque es una cosa por otra. Pero yo creo que lo que está a nuestro alcance, ojalá, es mantener un peso adecuado, la rehabilitación, el trofismo muscular, la kinesiología. Acá hay un servicio de kinesiología estupendo, que lo lidera Mercedes Smith. En realidad la rehabilitación es fundamental también, no solamente en los pacientes operados, sino que en el tratamiento médico el balance muscular es fundamental. Entonces eso yo diría que es lo que está a nuestro alcance. Lo otro, que es edad, herencia, o sea, la genética no está a nuestro alcance. Claro que sí. Hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Doctor, nos pilla la hora y de verdad queremos agradecerle estos minutos que son importantes, más cuando hablamos de salud y nuestro programa, por supuesto. Le dejo las pantallas para despedirse y, bueno, agradecerle una vez más que nos hayan recibido acá en sus instalaciones de Clínica IMED. Y definitivamente esto es muy espectacular y nos da una tranquilidad también, por supuesto, para venir a atender de forma especial, porque aquí definitivamente están todos los protocolos y hoy día la tecnología va de la mano con todo lo que hemos conversado. Sí, claro. No, a usted gracias por la conversación que hemos tenido. La verdad es que es muy agradable en los temas de salud de rodilla. La verdad es que podemos hablar días enteros en realidad. Entonces son temas difíciles. Nada, solo decirle a la comunidad de que se cuiden esta pandemia, que seamos responsables, que mantengamos los protocolos, que no se salga si no es estrictamente necesario, que se mantenga la distancia social. Eso yo creo que es lo que me gustaría expresar y un poco apoyar a estos protocolos para que no empeore la cosa. Y acudir al médico cuando realmente el paciente esté complicado. Ya habrán tiempos mejores para solucionar, porque la mayoría de estos problemas que hablamos son de tipo
un poco electivos. Hoy en día la gente está haciendo poco deporte, por lo tanto la incidencia de patología ligamentaria, meniscal ha disminuido, Claro. a no ser que la venga arrastrando hace un tiempo. Pero yo creo que hay tiempo como para tomarse un par de semanas y pensar bien antes de consultar al médico, a no ser que sea estrictamente necesario. Eso, muchas gracias a ustedes. Doctor Patricio Soler, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esperamos más adelante seguir conversando. Hay hartos temas más para conversar, así que junto al doctor, al traumatólogo Patricio Soler, que aquí justamente lo encuentra en su casa en Clínica IMED, vamos a la primera pausa comercial y seguimos junto a otro gran invitado. Amigos míos, seguimos haciendo Vida Saludable desde las instalaciones de Clínica IMEC y ya la ven en pantalla nuestra ya panelista prácticamente de nuestro programa, a Jennifer Garrido, kinesióloga. Jennifer, gracias hoy día por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti por Y invitarnos. bueno, como siempre, este programa lo hacemos entre todos y ahí en la primera parte estuvimos con el traumatólogo Patricio Soler hablando de temas importantísimos como son las rodillas. Y bueno, ahora queremos llevarla a usted, queremos traspasarle la pega a usted, porque definitivamente todas estas enfermedades tienen un tratamiento de recuperación y la Sí. parte kinésica es muy importante. Gracias Jennifer hoy día por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos de nuevo. Sí, muy importante, siempre va enlazado en la parte de tratamiento médico con la kinesiología. Generalmente, bueno, hablamos de varios temas, entre eso lo que le dimos harto hincapié fue al tema de los meniscos, la operación de menisco. Después de una operación, cuando ya, o sea, definitivamente se decide hacer la cirugía, ese espacio que viene después de recuperación que también lleva su tiempo. Sí, es súper importante y yo creo que es como la parte más importante de que una operación sea exitosa o no sea exitosa, el tratamiento kinésico postoperatorio. Ahora, lo más importante después de una operación de menisco es que la atención en kinesiología sea lo más pronto posible y que aquí se cumple. El paciente postoperado se trata de enviar lo antes posible a kinesiología para que empiece su tratamiento lo antes posible. Mientras antes, mejor. Más buen pronóstico tiene la rehabilitación. Después de la operación, ¿cuánto tiempo pasa esto? Generalmente, bueno, depende de la De cirugía, ya. de si tuvo alguna complicación o no Ya. la cirugía. Si fue solo lo que se operó, menisco, o tuvo con otra operación que generalmente sea menisco y ligamento cruzado, o a veces solo menisco, y también depende de la edad del paciente. Correcto. De acuerdo a todo eso, generalmente a las 2 semanas puede ser que lo envíen ya a rehabilitación. Rehabilitación. Sí. Y ahí empezamos con el tratamiento. Ese tratamiento de recuperación, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se va desarrollando? El tratamiento, bueno, como te decía, depende siempre de que influyó en la operación, el tipo de menisco que se operó, si interno o externo, si se operó otra cosa más, pero se divide generalmente en 3 fases o 4 podrían ser. La primera fase se basa en el manejo del edema, porque post cirugía tenemos una rodilla hinchada con mucho Sí. edema, dolor del paciente. Entonces la primera fase siempre va a ser tratar el dolor, la inflamación del paciente. Minimizarla. Claro, minimizándola y que drene lo mejor posible todo ese edema para estimular mejor la reparación. Correcto. Después de esa fase ya pasaríamos a la fase que sería como más de activación de la musculatura. Activar la musculatura, mover la rodilla, ganar la movilidad que tenía, porque una rodilla postoperada, obviamente por el paciente, por el dolor, por la inflamación, la va a mover menos. Y esa sería la segunda fase. Y a la tercera fase, ejercicios más activos, me refiero a activos de pie, de estabilidad, de fuerza. Y ya la última fase, como arranque a grandes rasgos, sería como
más incluirlo a su actividad diaria. No sé, si el paciente es deportista, ya que empiece con el reintegro deportivo. Perfecto. Si el paciente no es deportista, ya que haga su actividad de la vida diaria, que sea, no sé, subir y bajar escaleras, caminar, eso. Así la podríamos dividir la rehabilitación. Estamos hablando de que una rodilla después de una cirugía totalmente inválida, o sea, no tiene fuerza, no tiene nada, y eso aquí lo empezando a recuperar de a poquito. Claro, ¿no? es que el paciente tenemos que pensar igual cuando llega una cirugía de menisco, ya viene con ese dolor o molestia Sí, harto hace tiempo. harto tiempo. Entonces ya desde antes de la cirugía evita moverla más, la esfuerza menos, por ende ya tiene menos musculatura, ya tiene poca movilidad y después de la cirugía se agrava más eso. Claro que sí. Sí. ¿Cuánto más o menos un periodo de recuperación? ¿En cuántos meses hablamos de eso? Es muy relativo porque depende si el paciente es joven o no. Un paciente mayor, obviamente, la recuperación va a ser más lenta a un paciente más joven. Si es un menisco, son los dos, porque como hablaron... ¿El hecho que haya sido deportista influye o no? Influye, claramente, porque el cuerpo tiene memoria muscular. Perfecto. Se entiende que si es deportista, tiene una buena nutrición, o sea, va a recuperar más fácil. Entonces sí, influye totalmente, y si es joven, además, sobre todo. Mira, qué bien. Otra de las cosas que también hablamos con el doc fue el tema de los ligamentos cruzados. Ujú. Ahí hay un tema también importante. Sí. ¿Cómo es un poco el tratamiento igual después de esto? Acá en realidad, bueno, este año por el tema pandemia se ha operado menos ligamento cruzado. Los otros años anteriores, un paciente que recibimos harto en consulta de Kinel operado de ligamento cruzado. Muchas veces se da también que el ligamento cruzado se ve afectado con el menisco, porque Mira, tiene ahí una inserción en común y se afecta el ligamento cruzado anterior generalmente y menisco. Y se da harto. ¿Tenemos hartos pacientes en esto? Sí, hay harto. Y sobre todo son pacientes deportistas que juegan fútbol o algo así, que es por una causa traumática que se rompe el ligamento cruzado. Hemos visto harto. Allá la fase de rehabilitación es mucho más larga que la de menisco. Menisco puede estar bien en 10-20 sesiones, en cambio la fase de recuperación de un ligamento cruzado son aproximadamente 6 meses. Uno dice que en 6 meses el paciente ya va a estar haciendo su vida normal. En 6 meses. Sí, hay veces que es antes, en 4 meses ya está bien, pero generalmente es un tiempo prolongado, 6 meses de rehabilitación. Jennifer, algo que nos quedó en el tintero con el doc, por ejemplo, hablamos, bueno, en el caso de los meniscos, en el caso del tema de los deportistas, pero también, y uno tiende a decir, claro, el deportista, o hablemos ya como un desgaste de tanto ejercicio sobre 30, 35 años, pero también te puede dar en un periodo joven de 20, 21 años. Claro, para que se dé eso hay igual múltiples causas. Puede ser que como el deportista está más expuesto a sufrir traumatismo, se dé más frecuentemente, por ejemplo, lo del ligamento cruzado, que ocurre en básquetbol, en fútbol. Otro puede ser porque el deportista tiene una sobreexigencia, entonces el entrenamiento, el impacto del deporte y además por las otras actividades se da un desgaste anterior de menisco, una rotura de menisco. Mientras estaba hablando me estaba imaginando en el rectángulo de juego como futbolista. Hay deportes que definitivamente te complican más en ese sentido porque son de alto impacto, el caso del, no sé, el voleibol, el básquetbol, el futsal, mira, el fútbol en cancha sintética que tú tiendes a correr y frenarte. Totalmente. Mira, los pacientes que más llegan a consulta por ligamento cruzado y menisco son fútbol. Bueno, hoy día porque son todas las canchas sintéticas. Y traumatismo por cómo juegan. Claro. El básquetbol por el freno y cambio de direcciones se da mucho. Y último sería voleibol, pero es menos frecuente. Sí, es mucho más en fútbol y en básquetbol. ¿Hay Sí. otro deporte como el caminar? No el caminar, no sé, pero... El trekking, por ejemplo, sí. También. El trekking, ¿por qué? Porque es una exigencia en terreno irregular para la rodilla y sobre todo en el trekking, por ejemplo, en los descensos, en las bajadas, en que la rodilla se ve muy esforzada por ir frenando ese movimiento. Es más frecuente, pero a causa traumática no, podría ser por el desgaste repetitivo. Más se podría dar. Mira, qué bien. Así vamos aprendiendo, así vamos conociendo en Vida Saludable. La artrosis de rodilla,
es un tema que también lo tocamos. Definitivamente, ¿cómo lo llevamos a la recuperación? A la ¿Hay un tratamiento recuperación. especial? En la artrosis de rodilla podríamos hablarlo, separarlo en dos partes. Por ejemplo, artrosis de rodilla, que va directamente a tratamiento kinésico, o artrosis de rodilla en que ya se operó y se puso una prótesis de rodilla y se ve el postoperatorio en ese caso. En el primer caso, cuando la artrosis de rodilla está iniciándose en etapas tempranas, el tratamiento kinésico es fundamental. Es fundamental porque si no tiene una buena musculatura esa rodilla, sí o sí va a seguir aumentando ese desgaste y el paciente va a seguir con dolor y empeorar su calidad de vida. Entonces, con el tratamiento kinésico, ¿en qué se enfoca? Es en fortalecer. Hacer mucho ejercicio, cosa que esa rodilla tenga una buena contención de toda la musculatura que lo rodea. Y así prevenir, el desgaste no se va a revertir, pero sí se va a prevenir que ese desgaste siga aumentando y cada vez más rápido. Claro que sí. Jennifer, ¿qué ha sido lo más complicado en tu trabajo en este tema de recuperación puntualmente de la rodilla, ya que estamos hablando hoy día? En la rodilla lo más complicado es, por ejemplo, en el caso de operado de ligamento cruzado anterior, cuando no los envían a tiempo o el paciente por a veces motivo no llega a tiempo a la atención. ¿Y qué pasa? Que cuando el paciente operado de rodilla está con dolor en su casa, está con inflamación, evita mover la rodilla y llega a kine y uno tiene que mover esa rodilla. Uf. Y mover esa rodilla con dolor y cuando ya está rígida es lo más complicado, porque al final uno lo que quiere es que el paciente se mejore, tenga menos dolor y vuelva a hacer su calidad de vida normal, y para tratar eso voy a tener que provocar más dolor, voy a tener que forzar ese movimiento para poder soltar esa rodilla, y eso es lo más complicado cuando ya uno ve que el paciente está sufriendo, pero yo lo tengo que hacer. Es mi trabajo, si no lo hago yo, esa rodilla no la mueve nadie. Vamos golpeando madera, no quiero llegar a esa situación. Sí, eso es lo más complicado. Ahora, obviamente, el respetar los tiempos de recuperación también. Es fundamental, bueno, en la parte kinésica, respetar los tiempos de recuperación, siempre tener el contacto con el doctor que dé el pase a realizar trote, a realizar impacto, y transmitirle eso al paciente, que el paciente entienda por qué hay tiempos, por qué es importante limitar el impacto antes, autorizarlo después. Y ahí está la parte de la educación de uno como kinesiólogo, que está más tiempo con el paciente que el médico, de transmitirle toda esa información. Claro que sí. Jennifer, en este tiempo de pandemia definitivamente la Clínica IMED también ha adaptado nuevos protocolos, hay todo un trabajo minucioso y que ciertamente le entrega a la comunidad una tranquilidad para venir a estos temas de asistencia pública y privada. Claro, para no retardar su atención y poder venir a atender. Lo hemos adaptado con un protocolo estricto desde que ingresa el paciente a la clínica, llega al mesón, hace su ingreso, agenda su hora, tiene que agendar sus horas 10 sesiones y programarlas con bloques de 1 hora para que no haya tanto colapso en el gimnasio y haya un recambio fluido de paciente. Ahora, si quieres, te puedo mostrar las instalaciones para que conozcamos. Perfecto. ¿Cómo estamos atendiendo? Sería ideal que nos pueda mostrar un poco cómo es el protocolo, porque también se han adaptado el mismo tema de las puertas, que hay cobre y todo eso. Exactamente. Todos esos detalles definitivamente que queremos entregárselo a la comunidad para que pueda tener toda la tranquilidad de venir a Clínica IMED. ¿Vamos? Así es. Jennifer, ya nos encontramos en la sala de kinesiología. Bueno, un poco hay hartos definitivamente elementos que son obviamente para la recuperación de cada una de las lesiones. Claro, mira, te muestro más o menos, el gimnasio lo tenemos adaptado, ¿cierto? Como te dije, para que funcionen 2 kinesiólogos atendiendo, cada kinesiólogo es solamente 2 pacientes por hora. Los pacientes pueden estar en las máquinas que están adaptadas para que tengan la ventilación con la ventana. Acá tenemos el sector de camillas, que no se ocupan todas una continua al lado de la otra, se da un espacio de una entre medio. Y además, si el paciente necesita más privacidad, contamos con los box que están aparte, están adaptados para que tengan sus sabanillas, se cambien, se desinfectan constantemente con amonio cuaternario. Tenemos las manillas implementadas con láminas de cobre para evitar que las bacterias estén mucho tiempo. Y así nos hemos adaptado, trabajamos. La idea es que haya espacio fluido, aire fluido y pocos pacientes uno al lado del otro. Eso es importante porque definitivamente hay que calendarizar la hora entre un paciente y otro. Claro.
mantener eso. La idea es que el tratamiento sea adaptado para que venga 1 hora, el paciente llega, va a su box, se lava las manos, se cambia de ropa si lo necesita, deja las cosas en el locker y se hace la atención. Se hace la atención, la idea es que se programe la atención dentro de 1 hora, se retira el paciente y ingresa el otro. Y así va cambiando y va habiendo un flujo constante de pacientes, pero que no se topen para que tengan su espacio. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el caballero ahí que está haciendo el tema, la tradicional caminata. Eso apunta a fortalecer, obviamente, rodilla y todo más. Claro, bueno, el paciente es de un colega mío, así que yo no conozco mucho por qué está haciendo ese tipo de ejercicio, pero claro. Si lo enfocamos en el tema de lo que hemos hablado, la rodilla. La caminadora sería la fase final, ya cuando lo estamos integrando a sus actividades de la vida diaria, y en el caso que fuera deportista, el trote. En la fase final ya la adaptamos la caminadora. Antes partimos con la bicicleta, que es lo que tiene menos impacto para la rodilla, y luego de la bicicleta pasamos a la elíptica. Perfecto. Sería la progresión elíptica, que ya está un poco de pie el paciente y también evitamos el impacto, y la última fase sería la caminadora. La caminata ya cuando estamos firmes ahí. Sí. Mira, qué bien. Así es la progresión. Qué bueno, perfecto. Vamos al hall y seguimos para cerrar nuestro programa hoy día con Jennifer Garrido, la kinesióloga que tenemos acá en Clínica IMEC. Jennifer, quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros. Siempre es un privilegio, además, que cada programa vamos aprendiendo más de todo esto. Esa es la idea, que lleguemos a la comunidad, que a veces estos temas que parecen así como de rutina hablar de rodilla, pero al final vas desmenuzando todo y hay un trabajo potente que hay que respetar, hay un trabajo detallado, delicado y importante, igual incluir. De repente el paciente dice, no, yo no creo que necesite hacer terapia kinésica, y en cada caso, en cada patología es fundamental. Claro que sí. Sí. Te dejo las cámaras para despedirte, Jennifer, y agradecerte tu buena disposición como es siempre, así que esperamos a futuro volverla a tener para seguir hablando. Tenemos que recuperar muchos pacientes. Tenemos muchas articulaciones todavía por ver. Muchas articulaciones. Tenemos para hartos programas todavía. Sí. No, muchas gracias por invitarnos para acercar a los pacientes, a los auditores, que entiendan del tema, vayan conociendo un poquito más la importancia de una buena atención, una pronta atención también. Así que eso, los dejamos invitados. Clínica IMEC, ¿cómo ha funcionado en estos meses de pandemia? Porque el tema protocolar también ha sido importante. Ya se ha adaptado, ya llevamos todo el año funcionando con todas las medidas de higiene, de protocolo, de cuidado con el paciente. Hemos estado súper bien, nos hemos mantenido súper bien, no hemos tenido ningún contagio aquí como importante en el centro de kine de la clínica, así que los dejamos invitados. Estamos trabajando todos los días de lunes a sábado. Pura pega. Pura pega. Jennifer, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Ahí estuvimos justamente con Jennifer Garrido haciendo para todos ustedes Vida Saludable. Amigos míos, este fue el programa de Vida Saludable, hoy día desde las instalaciones de Clínica IMEC, en el primer bloque con el traumatólogo Patricio Soler y en la segunda parte con la kinesióloga Jennifer Garrido. Así que hoy día definitivamente abordamos el tema de la rodilla. Nos vemos en 7 días más con más Vida Saludable. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.